comenzar a estudiar en esta noche. Juan capítulo 18, hace unos meses o semanas atrás, cuando estábamos hablando de las últimas semanas o de la humillación de Cristo, tuvimos la oportunidad de tocar este pasaje. Hoy quiero volver otra vez a él. ¿Cuánto hoy? 18, 36 y 37. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Sí dice? Sí, mi voz. Ok. Puede tomar asiento. En nuestro último estudio estamos hablando del sacerdocio, el oficio del sacerdocio de Cristo. Un oficio que quizás si leemos Juan capítulo 17, usted va a poder ver que claramente se muestra cómo Cristo ejerce ese oficio allí al estar intercediendo a favor de su pueblo, lo cual está haciendo desde que se sentó a los lugares celestiales hasta este momento y que seguirá haciendo hasta que Cristo regrese por segunda vez. También terminamos este estudio del sacerdocio de Cristo dándole un enfoque del oficio real de Cristo, del cual comenzaremos a estudiar en el día de hoy. Vimos que en el oficio de sacerdote, Cristo satisfizo la justicia perfecta de Dios porque el hombre no podía hacerlo. Ahora, cuando empezamos a pensar en el reinado de Cristo, una de las cosas que quizás podemos pensar es que el reino de Dios, cuando entró por primera vez a este mundo, podemos decir de que entró de una forma oculta por medio de una semilla, ¿no? Como lo presenta Mateo capítulo 13, la parábola de la semilla. Usted lo puede leer, versículo 11, versículo 19 al 23. Pero lo que sí sabemos es que aparecerá en gloria, en todo su esplendor, cuando Jesucristo regrese por segunda vez a juzgar al mundo. Y eso lo puede encontrar también usted ahí en Mateo capítulo 13, versículo del 41 al 53. Una de las cosas que estudiamos antes de que Cristo fuera crucificado allá en Juan 19, es que Pilato escribió un letrero donde se presentaba a Jesús o a Cristo de la siguiente manera. Decía que era Jesús Nazareno, rey de ¿quién? Rey de los judíos. Lo interesante cuando estudiamos ese pasaje es que cuando los judíos leyeron ese letrero, allá en el capítulo 19, versículo 21, ellos negaron enfáticamente esa declaración y empezaron a decirle: no, Pilato, un momento, no escribas rey de los judíos. En lugar de ello, escribe yo soy rey de los judíos. Es decir, él se está declarando rey de los judíos. Él no es el rey de los judíos. Y los judíos o los líderes religiosos, al negar a Cristo como rey, ellos no se percataron de que Cristo era realmente el conquistador que ellos necesitaban y estaban esperando. Todos sabemos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, los judíos estaban esperando un conquistador, un libertador. Pero Cristo
era ese libertador, ese conquistador que ellos estaban esperando, pero no se percataron por la dureza de su corazón. Cuando hablamos de la salvación, podemos decir que Dios desde cuándo comenzó a anunciar la salvación. Alguien me podría decir, ¿desde cuándo comenzó a anunciarlo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo? Desde Génesis. Desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. Desde ahí Dios comenzó a decir que vendría un Salvador y que ese Salvador se manifestaría en un tiempo indicado, como dice Gálatas 4:4. Vamos a Génesis 3:15, creo que es un pasaje muy conocido para nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que desde Génesis nos comienza a hablar del asunto y pues sobra la pregunta, ¿no? ¿Quién hirió a la serpiente en la cabeza? ¿Quién? Cristo. Claro, es evidente que fue Cristo, porque es el único que lo puede hacer, más nadie. Entonces esta es la primera referencia que encontramos de Dios, donde nos muestra que los pecadores necesitamos un libertador, necesitamos un salvador después del pecado de Adán. O dicho de otra manera, como consecuencia del pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos necesitamos ahora un salvador, un libertador. Dice que la simiente iría en la cabeza a la serpiente. Ahora, cuando vamos a Génesis 12, encontramos un poco más de detalles sobre ese, digamos, Salvador. Génesis 12, donde se nos relata la vida de Abraham. Versículo del 1 al 3. Mira lo que dice. Ahí más adelantico, está cerquita. Pero Jehová habló diciendo a Abraham, ve desde tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios aquí hablando una vez más, nos dice que por medio de quién vendría esa bendición a todas las naciones de la tierra. Por medio de Abraham. O sea, aquí vemos que Dios, de todas las familias de la tierra que había en ese momento, escogió una y a partir de esa familia vendría Cristo. Ahora vamos a Génesis 49. Génesis 49, versículo 10. Ahí adelantico. O unas cuantas hojas más, pues. ¿Lo tiene? Miren lo que dice el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Mira, interesante. En Génesis 3
nos dice que ese Salvador libertador vendrá o saldrá de la mujer. En Génesis 12 nos dice que vendrá de la familia de Abraham. Y en Génesis 49 nos habla de su reinado. Si usted va al versículo 8 de Génesis 49, nos dice que sus hermanos lo reconocerán porque Dios le dará victorias por medio de él. En el versículo 9 nos habla de su coraje, nos habla de su fuerza, semejante a un león. En el versículo 10 nos dice que esta tribu iba a tener ese cetro, y el cetro es un símbolo de ¿qué? De poder del rey. Implica dominio y la capacidad de gobernar. Y eso lo vemos, ¿no? Al leer la escritura, vemos que todo se cumplió en la tribu de Judá. De ahí se levantaron todos los reyes, desde David hasta Sedequías, que fue el último rey antes de la invasión de Babilonia por Nabucodonosor. Todos los reyes fueron descendientes o todos fueron de la tribu de Judá. Y dice el pasaje, versículo 10, hasta que venga Silo, el cual dice que es una referencia a Cristo. Los expertos dicen que ese término Silo, para el que lo quiera anotar, que ya lo tiene en su Biblia, con H, es un término difícil de traducir. Algunos expertos lo traducen como descanso, como reposo. Otros lo traducen como el que trae la paz o descanso. La Biblia de estudio que yo tengo aquí lo traduce como, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Como aquel a quien el reino le pertenece. Está como mejor la traducción. Aquel como el que el reino le pertenece. Está diciendo que de la tribu de Judá iban a reinar hasta que apareciera aquella persona al cual el reino le pertenece. Obviamente se está hablando de ¿quién? De Cristo. O sea, Judá tendría su apogeo o su capacidad de gobernar hasta que llegara aquel que les daría el descanso, aquel que les daría la paz que ellos necesitaban. Hasta que llegara aquel en que delante del cual todos los pueblos se congregarían. Y cuando hablo de congregar, me estoy hablando en el sentido de obedecerle. Todos los pueblos, o todos los pueblos le obedecerán. El Salmo 110, versículo 3, dice que su pueblo se le ofrecerá ¿qué? Voluntariamente. No es obligación, es voluntario. Si es de Cristo, tú te ofreces a Él voluntariamente. Entonces ahí en Génesis 12 se le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios levanta a un pueblo, ese pueblo lo obedece y ese pueblo encuentra al que da descanso. Porque al principio yo decía que ellos desecharon al libertador que necesitaban, porque cuando hablamos del descanso, no está hablando en sí de un descanso físico, sino ese descanso espiritual que encontramos en Él. Por eso Él le dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no estaba hablando del trabajo tanto físico, aunque a veces lo usamos y le decimos a la gente, usted está cansado, hermano, no se preocupe, venga, ocúpese del Señor, que en el servicio a Él
pues usted le da. Y lo podemos aplicar así. Quizás muchas veces nos ha pasado. Yo muchas veces he empezado a compartir la palabra con dolor de cabeza, pero dele. Y al rato se va el dolor de cabeza. Pero esa no es la aplicación verdadera. En general, el pueblo estaba cansado de todas las normas que los líderes religiosos les habían impuesto. Normas que eran casi imposibles de cumplir. Y Jesús le dice, vengan a mí y yo les voy a dar ese reposo. ¿Por qué? Porque yo puedo cumplir lo que ustedes no pueden cumplir. En Cristo encontramos descanso. Cristo es nuestro reposo. Él es nuestro verdadero reposo. Entonces en Génesis así que estas profecías, ¿no? Nos anuncian de todo lo que Cristo iba a traer. ¿Qué traería Cristo? Bueno, liberación. Y Cristo vencería a nuestros verdaderos enemigos. Ya lo mencioné hace un rato, ¿no? Para nuestra salvación necesitamos un rey que derrote a los enemigos naturales del hombre. Si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son los enemigos naturales del hombre? ¿Qué contestaría usted? Son tres. Ok, el pecado. ¿Cuál más? ¿Cómo? El mundo, dice usted, ok. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Qué dijo? Ok, bueno, es que el mundo entra aquí en el pecado. Carne, mundo, todo eso entra aquí en el pecado. Satanás. Y entra aquí. Falta uno, el más fácil. ¿Cómo? No, ese orgullo, celos, todo eso entra aquí en el pecado. El más fácil les falta. El más fácil. No me lo va a poner todavía porque yo creo que yo los di a ellos allá. No me lo ponga todavía. Les falta el más fácil. ¿Ah? ¿Cuáles son los enemigos naturales del hombre? No, entra en pecado, ahí se entra en pecado. Satanás es el pecado. Le falta el más fácil. ¿Ah? O a no ser de que alguien lo haya dicho y yo no lo haya escuchado. Duro. La muerte. El más fácil, ¿no le dije? La muerte. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Si comes de ese fruto, ¿qué va a pasar? Morirás. Así que son los tres enemigos, ¿no? Necesitamos, hermano, un rey que venza la muerte. Necesitamos un rey que venza el pecado. Necesitamos un rey que venza a Satanás. Usted y yo no podemos vencer a Satanás. Él no está en nuestra esfera. Con él no podemos pelear carnalmente. Y no podemos vencerlo. Él es un ser supremamente ¿qué? Poderoso. Necesitamos que alguien haga el trabajo por nosotros. Ahora, pensemos por un momento, ya tratando de involucrarnos más en el concepto de rey. ¿Qué es un rey según las Escrituras? ¿Qué es un rey según las Escrituras? Porque nosotros tenemos una idea de rey, quizás difícil para nosotros un poco, pero tenemos una idea de rey de lo que hemos visto en las películas, de los que quizás les gusta leer, lo que se han estudiado en las monarquías en el pasado. Quizás un poco uno mira a Inglaterra, entonces uno piensa en la reina de Inglaterra, por allá que todavía tienen su reinado. Creo que España también tiene rey, entonces ya uno no piensa. Pero cuando pensamos en el oficio real de Cristo, es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Así que tenemos que definir rey bajo lo que enseña la Escritura. Porque aún la Escritura nos habla de reyes humanos, pero también la Escritura nos presenta a Dios
a Dios, pongámosle así, trino, como rey. Y nos presenta a Cristo como rey. ¿Sí entiende la palabra trino, cierto? De Trinidad, ¿no? Entonces Dios trino, ¿no? Padre, Hijo y el Espíritu Santo, rey. Ahora, cuando la escritura hace referencia a rey, nos está hablando de una persona que tiene un poder absoluto donde reina. Dicho de otra manera es, Él manda. Él tiene todo el derecho. Él tiene el poder de establecer su voluntad y sus designios sobre sus súbditos y nadie dice nada. Cuando yo pensaba en esto, vino a mi mente el episodio de David, que era el rey, con, ¿cómo era que llamaba? Betsabé. ¿Cuántos creen de ustedes que David era el único que sabía de lo que estaba pasando? ¿Cuántos creen que David era el único que sabía lo que estaba pasando? ¿Cuántos creen que por lo mínimo más de 10 sabían? ¿Cuántos levantan la mano? No, como mínimo, por eso digo, o sea, yo creo que más de 10 sabían todo lo que había pasado. Pregunto, ¿por qué nadie dijo nada? Porque tenía dominio absoluto y nadie podía decir nada. Y el que dijera algo, pues, no vivía para contarlo. Él era el rey. Todo lo que él decía se cumplía al pie de la letra. Vaya, tráigala, vaya, llévela. No diga nada, no digo nada. Él no le rendía cuentas a nadie. Él no tenía que rendirle cuentas a nadie, no. Él era el jefe supremo. Eso es lo que presenta la escritura como el rey. Y habían, según la escritura, habían, digamos, 3 elementos que nos ayudaban a definir la posición del rey. En primer lugar era el trono, segundo el cetro y tercero el reino. O sea, todo el lugar donde él ejercía su poder. Una vez más, en primer lugar el trono, el cetro y el reino. El trono simbolizaba poder, simbolizaba autoridad. Era el lugar donde el rey se sentaba, impartía justicia, aplicaba su ley y todos los súbditos le rendían respeto y pleitesía. El cetro, recuerda cuando hablamos de Jesucristo que le pusieron, tú eres el rey, pues ahí está tu cetro, con algo le dieron para burlarse de él. El cetro también significaba la ejecución de su poder. Significaba también el símbolo por el cual él hacía cumplir sus leyes. Y el reino era el ámbito geográfico donde él ejercía pues su dominio y su control o su poder. Y esto lo encontramos en Génesis. Vaya, a Salmos 46, por favor. Salmo 45, perdón. Salmo 45. Y ahí donde lo encontramos, Salmo 45, versículo 16. Ahí encontramos esos 3 elementos. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. O sea, el lugar donde él imparte justicia es que es eterno, es para siempre. Su cetro, lo cual simboliza donde se hace cumplir sus leyes, dice que su cetro de justicia. O sea, que todo lo que Dios hace es justo, le guste a usted o no le guste, lo entienda o no lo entienda. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, el lugar donde Él va a ejercer ese control. Ahora, en Isaías 14,
donde el profeta habla de la caída de Babilonia. Mire lo que dice el profeta ahí en cuanto a la referencia a Babilonia. Isaías 14, en cuanto al cetro, que era donde se hacían cumplir las normas, también tenía autoridad. Isaías 14. ¿Entiende? Lo que dice. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paro al opresor? ¿Cómo acabo la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Es decir, quebrantó la autoridad por la cual ellos ejercían su dominio. Otro aspecto importante que encontramos en referencia al reinado en la Escritura. ¿Qué pasa cuando no hay rey o cuando no hay autoridad? ¿Qué pasa cuando no hay rey o cuando no hay autoridad? Bueno, vamos a Jueces, ahí nos da la respuesta. Jueces 17. Y en Jueces lo podemos ver porque era típico en los jueces. Cuando se levantaba un juez, cuando había un rey, pues las cosas cambiaban. De resto, después, ¿qué dice Jueces 17, versículo 6? ¿Lo tiene? En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es una versión más moderna de un término que usted y yo conocemos muy bien. Cada quien hace lo que le da la gana. Cuando no hay rey, cada quien hacía lo que bien le parece. Y eso se aplica en cualquier lugar. Hermanos, si no hay ley, si no hay límites, nos vamos a encontrar frente a un desastre total. Los hijos se molestan con los padres porque los padres ponemos límites. Pero si en la casa no hay límites, ¿qué pasa? Yo hoy ya lo puedo decir, yo tengo una hija de 19 años y puede tener 19 años, pero en mi casa tiene límites. Y si ella no cumple los límites, chao, chao. Ella puede hacer lo que se le dé su buena voluntad cuando tenga la capacidad de sostenerse sola. Pero mientras esté en la casa, que yo pago, que la mamá paga, se tiene que someter a las normas que el papá y la mamá pongan, le guste o no le guste. Porque algunas no le gustarán. Porque a medida de que van subiendo los años, empiezan, bueno, ya como soy, ella no ha pasado, pero posiblemente empieza, ya puedo llegar más tarde. Puede tener los años que quiera. Pero si en mi casa hay límites. Gracias a Dios todavía no me he chocado contra eso. Algún día tocará, pero tocará enfrentarlo. Si en el trabajo no hay límites, ¿qué pasa? Si en el trabajo no hay un jefe, ¿qué pasa? Cada quien va a hacer lo que... Aún en la congregación, si en la congregación no hay límites, cada quien va a hacer lo que se le dé su soberana voluntad. No. Es un desorden total. Entonces estas tres características, trono, cetro y reino, nos permiten definir cómo la Escritura define a un rey. Y es una posición que fue establecida por Dios. Ahora, ese tipo de gobierno que presenta la Escritura, pues hoy no existe en nuestro tiempo. Hoy no existe, ¿cierto que no? Porque en nuestro tiempo tenemos un presidente y el presidente no hace lo que bien quiere. El presidente está limitado por una ¿qué? Constitución. Está limitado por ¿qué más? Por una Cámara de Representantes, ¿por qué más? Por un Senado y hasta por una Corte Suprema de Justicia. O sea, hay ciertas limitaciones en algunos lados. Ya otros han hecho sus propias normas y pues
Siguen, pero lo más normal es que no se puede hacer eso. Pero cuando pensamos en Cristo como Rey, la Biblia le atribuye el poder por completo a Cristo. Donde Cristo tiene que pedir permiso ni aprobación a nadie para hacer lo que Él ha determinado hacer. Hermano, tenemos que tener eso bien claro. Usted y yo no podemos pedirle cuentas a Dios o a Cristo. Él es el Rey y Él ha determinado hacer lo que Él ha determinado hacer porque Él es más sabio que usted y que yo. Y cuando pensamos en el reinado o en la salvación, no vamos a ver a Dios Trino como Rey, sino que vamos a ver a quién, a Cristo como Rey. O sea, en la Biblia usted encuentra a Dios, al Dios Trino como Rey, pero también encuentra a Cristo, segunda persona de la Trinidad, ejerciendo como Rey. O sea, no son la misma cosa, son dos cosas diferentes. O sea, aquí creemos en esta congregación que Dios Trino es Rey, lo cual significa que Él es el Rey del universo. Él es el Rey de la creación. En Él reside toda la autoridad. Él controla lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Lo controla absolutamente todo. Ese es el Rey Trino al cual usted y yo servimos. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 19. Porque por lo menos en esta congregación lo creemos. Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Mira lo que dice. Jehová estableció en los cielos su trono, el lugar que de autoridad, de poder, de dominio. Y su reino domina sobre quién? Todos. Aún Satanás y sus demonios. Mire, hermano, si Satanás pudiera hacer lo que a él se le diera, su soberana voluntad, esto ya se hubiera acabado. Y un ejemplo claro es en el evento de quién, de Job, gracias. Él solamente hizo, de Job, perdón. Job solamente hizo hasta donde Dios que le permitió. Ok, ahora es esto. Ahora es esto. Él no puede hacer lo que él quiere. Entonces Dios domina sobre todo. Dios es el Rey de toda la creación. Va a 2 de Reyes 22, 19. Primera de Reyes, perdón. Primer libro de Reyes. Primera, yo un día dije por ahí en la radio, creo que fue Primera de Reyes. Y luego me llamó alguien al final. No, nomás quería llamarlo para decirle que no se dice Primera de Reyes, se dice, ¿cómo es que dije yo? Primera de Reyes. Se dice primer libro de Reyes porque no es una epístola, algo así por ahí me dijo. Ok, muchas gracias. Dios lo bendiga. Reyes, primer libro de Reyes, capítulo que dije 22, versículo 19. Entonces él dijo, oye pues las palabras de Jehová. Y yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces aquí dice que está sentado en su trono. No es que Dios tenga un trono en sí ahí, sino es para que nosotros podamos entender que afirma que su reino se extiende sobre todo, sobre justos e injustos, los que están en la tierra y aún hasta debajo de la tierra. Él es Rey de todos. Él lo controla todo. Y algunas cosas las permite, pues porque Él es el Rey y nadie le puede decir nada. Entonces el Rey Trino, en Padre, en Hijo y Espíritu Santo, esa unidad única, es el Rey eterno.
Ahora vaya conmigo a 1 de Timoteo, lo que dice el apóstol Pablo, cómo lo presenta el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tiene? Ve lo que dice. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único, al inmortal, o sea, no muere. Al invisible, o sea, el hombre no lo puede ver. Al único y sabio. Y un día hablando sobre la sabiduría, es simplemente que Él sabe qué es lo mejor para nosotros y sabe el mejor camino para ello. Él no se equivoca. Entonces, al menos en esta congregación, creemos, predicamos y enseñamos que el Dios Trino es Rey de toda la creación. Pero nuestro estudio no apunta al Rey Trino como Rey eterno. No apunta a eso. O sea, no es lo que vamos a estar estudiando. En nuestro caso apunta a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo encarnado que está ejerciendo el trabajo o el oficio de Rey para cumplir una tarea específica. Y a diferencia del Rey Trino, que es Rey, ¿cómo lo pongo? A ver, aquí, sobre todos, Cristo es Rey sobre quién. ¿Sobre quién Él es Rey? ¿Cómo? ¿Alguien más? Cristo, el Dios Trino, aquí, es Rey sobre todos, todos, justos e injustos. Este Cristo es Rey sobre quién? Sobre su pueblo. O sobre los justos, pues, como usted lo quiera llamar. Cristo en su oficio de Rey es Rey de su pueblo. De la misma manera como Él era intercesor, Él es intercesor de todo el mundo. Juan 17 dice que Él intercedió ¿por quién? Por su pueblo. Cristo ahora es Rey de su pueblo. Con otras palabras podemos poner aquí, ¿qué más? Otro nombre de su iglesia. Vemos una gran diferencia. Mientras el Dios Trino es el Rey de todos, justos o injustos, impíos o salvos, Cristo es el Rey solamente de los justos. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, nació como hemos nacido todos los que estamos aquí, creció como crecimos todos los que estamos aquí, fue humillado, no como usted y como yo, pero fue humillado, maltratado, murió o entregó su vida en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y fue colocado ahora en la posición de Rey de su pueblo. Eso es lo que le dijo a los discípulos antes de irse en Mateo 28, 19. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
debido a nuestra condición. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos en pecado, junticas, estábamos muertas en pecado y controlados por Satanás. Necesitábamos un rey salvador, un rey que derrotara a estos tres enemigos. Y ese rey es Cristo. Ahora es nuestro rey, ahora es nuestro soberano, ahora Él es el que está en control. Y quizás adelantándome un poco a lo del domingo, somos su posesión. O sea, es que no es mi vida. Mi vida le pertenece a Él. ¿Por qué mi vida le pertenece a Él? Duro, por favor. Porque Él la compró en la cruz del Calvario. Y no la compró con dólares. Lo compró con qué? Con su vida. Es más, nos podríamos decir, tú y yo somos unos administradores de nuestra vida. Y un día tenemos que darle cuenta a Dios cómo administré mi vida delante de Dios. O sea, está como complicado, ¿no? Toca a ver, ¿cómo administré mi vida personal? ¿Cómo administré el hogar, la cabeza? ¿Cómo administré, a ver, así la esposa? ¿Cómo administré los hijos? Y como el pastor, ¿cómo administré la congregación? Complicado. Oye, aparte también, quizás me van a pedir también, ¿cómo administré ser hijo? Que también tendré que dar cuentas. Porque a veces nos limpiamos los hijos, sí, el papá, sí, pero yo creo que hasta los hijos nos van a pedir cuenta de cómo fuimos como hijos. Así que los jóvenes que todavía están jóvenes, todavía están a chance de que empiecen a administrar bien. Porque ya los que estamos más viejitos, ya de pronto ya hay cosas que no vamos a poder corregir, ¿no? Evitar darles tantas decepciones a los padres. Que a veces los hijos somos expertos en darle decepciones a los padres. Pero como no estamos hablando de los hijos, llegamos aquí. Así que a todos nos toca ya poquitico. Hermanos, si no entendemos estos aspectos importantes, ¿no?, de Cristo como Rey, nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestro servicio a Cristo será incompleto. Cristo es el Rey de aquellos que vino a salvar. Creo que lo leímos en primera de Timoteo 1:17. Vaya conmigo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Dice el profeta lo siguiente. Dice, miraba yo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venía uno como el Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno. Nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Todos los reinos fueron destruidos. Babilonia luego fue conquistado por los persas luego por los griegos luego por los romanos. Su reino nunca será destruido. Y miren lo que dice el pasaje. Se presenta al Dios, se presenta al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se presenta ante el anciano de días, haciendo referencia a quién, a Dios Padre.
Y dice que el anciano de días, o Dios Padre, le da todo dominio, gloria y reino. O sea, ese es el oficio real que se le asignó a Jesucristo sobre su iglesia. Nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey, no de los impíos. Porque si Él reinara sobre los impíos, ellos tendrían que someterse a Él. Por eso cuando el cristiano dice, oh Señor, tú eres mi Rey, estamos implicando que le estamos ¿qué? Sirviendo y haciendo lo que Él pide. Y tristemente muchas veces no lo hacemos. Él era el Rey trino desde la eternidad. Pero ahora, como nuestro Redentor, en su oficio, y yo creo que usted lo me entienda, en su oficio real, como nuestro Redentor, es nuestro Rey. Miren lo que dice Isaías 6, versículo, Isaías 9, perdón, 6 y 7. Ya lo hemos leído varias veces. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Hoy los gobiernos tienen límites. Es más, aquí en nuestro país lo vemos, en nuestra ciudad lo vemos. La policía tiene un límite, el sheriff tiene un límite y el state trooper tiene otro límite. Pero el reinado de Cristo no tiene límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Ese era el rey prometido. Es más, Isaías 32, 1 y 2, mire lo que dice, lo voy a leer rápido porque el tiempo está avanzando. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hermanos, los profetas lo tenían bien claro. Y cuando tú y yo miramos estos pasajes con seriedad y honestidad, también lo tenemos claro. Pero tristemente los judíos vieron estas profecías desde una perspectiva nacionalista, como dijimos o estudiamos la semana pasada, es decir, bajo la perspectiva del cautiverio en el cual habían sometidos por años y años, y en su deseo buscaban era un rey militar, pero que viniera a liberarlos del enemigo equivocado. ¿Cuál era el enemigo que ellos estaban viendo? Roma. Ellos estaban viendo el enemigo equivocado, Roma. Roma o los romanos. No vieron su verdadero enemigo. Una vez más, hermanos, como dice Isaías, los caminos del hombre son totalmente diferentes a los caminos de Dios. Según ellos, los enemigos de ellos era Roma. Según Dios, los enemigos de ellos era el pecado, la muerte y Satanás. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 'Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados'. En Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entre el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Ahí un día todos se van a someter a Él.
Porque precioso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, el Salmo, y por postrer enemigo que será destruido, la muerte. Ahí está otra vez el otro enemigo, la muerte. Esto parece más como una W. Ahí está. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Interesante lo que hace Pablo aquí. Explica para que nadie se ponga, un momentico, todas las cosas exceptuando a quién, al que le dio esa autoridad. ¿Habla de quién? Del Padre. Pero luego, mire lo que dice aquí, que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo que hace, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Si Cristo se sujeta al Padre, ¿quién es usted, hermana, para no sujetarse a su esposo? ¿Quién es usted, niño, para no sujetarse a sus padres? ¿Quién es usted, creyente, para no sujetarse al pastor? El pastor dijo tal cosa, pero yo hago lo que se me da mi soberana voluntad. Al fin y al cabo, pues somos libres en Cristo. Pero ¿de dónde sacamos eso? Si nuestro máximo ejemplo es Cristo, y si Cristo se sujetó al Padre, ¿quién somos tú y yo? Entonces miren que Cristo, después de haber cumplido todo su oficio real, nos dice este pasaje, dígale que no estoy. Después de sujetar la libertad de su pueblo, después de haber sometido todos los enemigos a sus pies, a su reinado, ahora se presenta ante el Padre con su pueblo redimido y se somete al Padre. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿de qué nos sirve todo esto? Que así como cumplimos las leyes de los hombres, cuando decimos que Cristo es nuestro Rey, debemos tener toda la disposición de hacer todo lo posible, cumplir lo que Él nos pide. Eso lo miramos en Juan 14, dice el que me ama, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted se acuerda las palabras del apóstol Pablo o Saulo en ese momento cuando se convirtió y cayó al piso rendido, que identificó que estaba frente a alguien superior? ¿Qué fueron las palabras del apóstol en ese momento Saulo, hoy conocido como el apóstol Pablo? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Alguien las recuerda? ¿Cómo? Sí, pero antes de eso dijo algo más. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la disposición de un corazón que se somete a una obediencia a su rey. Cuando Él es mi rey, ¿sabe qué pienso yo? ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo puedo ser útil en el reino de Cristo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? O sea, no es en el reino del pastor, esto no es mío. No es que su iglesia, me dice la gente, es que su iglesia, no es que no es mía. Yo no morí por ella. Yo no morí por la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Yo soy una oveja más que se le dio el don del pastorado y de hacer. Eso es todo. Pero si Él es mi rey, ¿cómo puedo ser útil en el reino de Dios? ¿Cómo puedo trabajar más por el reino de Dios? Una vez más, no es el reino del pastor, es de Cristo. Hermanos, si vemos a Cristo entonces como Rey soberano, eso nos da consuelo, nos dará fortaleza en medio de las dificultades, de las tentaciones y las pruebas que estemos
pasando. Porque tenemos una promesa de nuestro Rey en Salmo 16, versículo 8, que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa es la promesa que tenemos de nuestro Rey. Porque está a mi diestra y no seré conmovido, no seré movido. Hablamos un poco el domingo. Si estás en Cristo, en medio de la dificultad más difícil, no serás movido. ¿Algún comentario, pregunta por el día de hoy? Levante la mano, pues. No pregunta, no comentario. Ok, vamos a orar entonces. Señor, como entonamos al principio, anhelamos conocerte cada día más y más. Anhelamos vivir en santidad. Señor, anhelamos cada día entender que tú eres nuestro Rey y que nos debemos en responsabilidad, en sometimiento a ti como nuestro Rey. Enséñanos cada día, Señor, a buscarte, a someternos a ti. Y cuando quizás nuestra tendencia quiera llevarnos a rebelarnos contra ti, contra la autoridad que has puesto sobre nosotros, que podamos volver a recordar tu palabra. Señor, que mientras estemos aquí, en nuestra congregación, en nuestras familias, en nuestros trabajos, entendamos que tú eres nuestro máximo Rey, nuestro único Rey. Y gracias porque al venir como Rey triunfante, tu reino que no es de esta tierra, nos ha liberado de nuestros peores enemigos, el pecado y todas sus implicaciones, de Satanás y de la muerte, esa separación eterna de ti. Padre, gracias. Gracias por esa obra gloriosa, gracias por tu Hijo. Gracias por el trabajo del Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado a cada momento. Y enséñanos cada día a seguir viviendo en dependencia y en obediencia, en amor hacia ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.